También en el círculo está Arturo Vázquez, está Francisco Pérez del Instituto 17, que ahorita va a explicar por qué el Instituto 17 acoge esta iniciativa. Está Claudia Cabrera, está Nayeli Luisa, está Hernán, está la Bonilla de los editores. Somos un grupo de colegas que tenemos esta iniciativa. Entonces, ya podemos hablar de la visibilidad de los traductores, ¿verdad? Bueno, le voy a dar la palabra a Francisco, que va a explicarles un poquito por qué el Instituto 17 acoge la iniciativa del Círculo de Traductores y luego les presento. Pues yo también les doy la bienvenida, gracias por tomar el tiempo para estar aquí. Simplemente quisiera poner un poco de contexto a por qué el instituto acoge una actividad como esta. Y el Círculo fue un azar muy grato toparme con el Círculo de Traductores y darnos cuenta que reflexionábamos sobre temas afines, porque desde hace un año en el instituto hemos emprendido las investigaciones previas, por llamarlo de alguna manera, para lanzar una línea de investigación que se llama Estudios Críticos de la Edición. Y sin intentar inventar el agua tibia, lo que queremos hacer con esta línea de investigación es, en un primer momento, analizar la trama de cómo se conforma un libro. Es decir, todos los elementos, todos los personajes, todo lo que está alrededor de la producción de un libro. Y esto para poder pensar las formas contemporáneas para producir un libro. Es decir, convivimos hoy con lectores digitales, con libros impresos, con muchas otras dinámicas de los libros. Y lo que nos interesa preguntarnos es, no si el libro va a morir o no, que quisiera es una pregunta que tenga su lugar, sino cuál es la lógica que constituye un libro, cuál es la trama que permite la construcción de un libro. En este contexto hemos comenzado, nuestra primera actividad fue un ciclo en línea que se llamó Vocaciones Contemporáneas del Editor, donde convocamos a editores de Inglaterra, España y Argentina a que nos compartieran su experiencia. En este sentido, siento cierta empatía con algo como lo que hicieron en el oficio traductor. Nosotros lo hicimos vía electrónica y con una serie de editores que en ese momento yo convoqué porque yo los admiro y simplemente nos dimos a la tarea de charlar virtualmente, es decir, nos dimos a la tarea de charlar mediante un intercambio epistolar que compartimos con unas 20 personas. Y en ese contexto esa fue la actividad inaugural. Ahora, lo que nos parece interesante de lanzar una línea de investigación que se llama Estudios Críticos de la Edición es que es un ejercicio de pensamiento en acto. Es decir, al mismo tiempo que el instituto se propone lanzar una serie de publicaciones, una serie de libros que se llaman 17 y una serie de publicaciones electrónicas que se llaman Política Común. A partir del viernes, si ustedes visitan el sitio politicacomún.org, podrán descargar esta publicación en cualquier formato electrónico, tanto para teléfono celular, computadora, Kindle, iPad. Entonces, en este contexto lo que nos hemos preocupado es de producir libros en papel y libros electrónicos, indagando las posibilidades que hay ahí y justamente como un correlato de la reflexión que hacemos. Es decir, no es una reflexión meramente teórica, sino es una reflexión que nos obliga a pensar en acto. Y traigo esta frase de aquí porque me parece que es la convocatoria a la que ahora nos invita el Círculo de Traductores, 17, el Centro Cultural de España, Bonilla y Artigas. Es decir, esta es una suerte de reflexión que no es simplemente teorizar por teorizar, sino es algo que nos afecta en nuestra labor cotidiana como traductores, como editores, y que creo que es un diálogo que se va a nutrir en la medida en que no solo haya traductores aquí, sino hay editores, sino hay escritores, sino que sea que literalmente todos nos involucremos en una reflexión como esta. Y en ese sentido, a 17 simplemente le pareció una reflexión hermana, una reflexión que hay que acompañar. Y también nos parecía interesante plantearlo como un dispositivo que no plantea sustituir ni a las universidades ni a los grupos ya constituidos de traductores, sino al contrario, de ser alguien que funciona simultáneamente y que nos permite reunirnos, como ya ha hecho hincapié Lucrecia, a discutir temas que nos involucran a todos o que están en nuestro horizonte intelectual, en nuestro horizonte laboral, y simplemente se trata de detonar charlas. Entonces aquí la invitación es a que, no solo porque en esta ocasión nosotros estamos acá, sino todos ustedes tomen el micrófono. Yo los invitaría a acercarse con Lucrecia, conmigo o con cualquier miembro del círculo si tienen temas que les gustaría proponer, si tienen ponencias que les gustaría proponer, si saben de alguna coyuntura que sea pertinente mencionar de este lado.
Es decir, este es un círculo, una charla, no es, por eso no decidimos llamarlo conferencia, sino literalmente charlas de un círculo donde todos formamos parte, y en ese espíritu es que el instituto se une al círculo de traductores y une al círculo de traductores a su horizonte de los estudios críticos de la edición. Y pues simplemente la lista de agradecimientos es larga. Comenzaré por el Centro Cultural de España, continuaré por Bonilla Artigas y con el círculo de traductores, que ya son unos colegas cercanos. Y pues a Arturo le agradezco ser el primero en participar hoy, y bienvenidos todos. Bueno, vamos a pasar entonces ya propiamente a nuestra primera sesión, la primera charla. La sesión de hoy la va a llevar Arturo Vázquez, que es un colega traductor encargado del diplomado de traducción de IPAL, y también del seminario de jóvenes traductores que se realiza cada año también a través de IPAL, y que es una experiencia fantástica. Arturo nos va a hablar en esta ocasión. Hay varios temas que él ha trabajado con particular ahínco y en los que ha insistido desde hace años. Uno de ellos es el tema del español neutro, que es el que nos ocupa hoy. Otro es el de la crítica de traducciones en sus propios términos. Hay varios temas que él particularmente ha puesto sobre la mesa. Entonces nos gusta mucho que la primera sesión él haya optado por hacer esta plática sobre la centra en una pregunta: ¿es posible y deseable apostarle al uso de un español neutro en la literatura traducida? Parece muy puntual, pero es un tema que, como todos lo sabemos por la práctica, se ramifica hacia cantidad de territorios, ¿no? Nos puede llevar a tocar un montón de temas muy interesantes. Entonces vamos a ver cómo nos lo platica y a ver qué comentarios y preguntas hicieron ustedes. Acuérdense que para preguntar, levanten la mano, o para comentar, levanten la mano para agarrar el micrófono. Adelante. Sí, bueno, gracias, buenas tardes, gracias por estar acá. Bueno, Lucrecia, mira, más que platicarles sobre el uso y lo deseable o lo posible del uso del español neutro en la literatura traducida, se lo voy a leer. Se explicaba a los colegas del círculo cuando estábamos planeando la sesión que soy bastante malo para improvisar, me siento muy a gusto, entonces bueno, voy a permitirme leer y trataré de hacerlo de la manera más amena posible para que no se duerman. Pero antes de eso quisiera completar un poco la presentación que se está llevando a cabo en este momento, dado que es la primera sesión, y un poco explicar también que la idea del círculo, para completar lo que comentaba, es que, bueno, con Lucrecia hemos platicado mucho, durante bastante tiempo ya, sobre la necesidad de que en México exista una asociación de traductores literarios, algo que creo, por poder abrir su cara cuando lo menciono, es que es una asignatura pendiente que no hemos podido satisfacer desde hace mucho tiempo. Hay antecedentes, lo sabemos, pero bueno, la idea es en qué momento se puede finalmente llevar a cabo esto. Entonces, la idea del círculo, si bien no es una idea que suplante o sustituya la cuestión de la asociación, nos parecía en un momento dado, como lo hemos platicado en alguna ocasión, que podía ser una especie como de primer paso para poder ir poniendo sobre la mesa una serie de temas de discusión que nos interesa llevar públicamente para ir conformando de alguna manera una conciencia gremial y ver si de ahí se puede ir a una etapa, digamos, posterior para poder finalmente encontrarnos asociados. Esa es una cuestión que seguramente será tema de debate también en las sesiones del círculo, porque pues en ese aspecto estamos bastante atrasados con respecto a países que nos llevan ya mucha delantera, como Francia, España, Canadá, Argentina,
a otros países latinoamericanos también que han tenido experiencias de asociaciones bastante, digamos, necesitados un poco de este instrumento que nos dé identidad y que nos pueda pues promover de otra manera en los ámbitos en los que nos movemos. Entonces, bueno, ese es otro aspecto también, me parece que puede ser un lado benéfico del ciclo y de estas sesiones. Entonces, bueno, pues ahora sí pasamos a lo que... Bueno, la cuestión de si es posible y deseable apostarle al uso de un español neutro en la literatura traducida. Bueno, en una interesante entrevista publicada apenas el 25 de julio pasado en el diario español El País, con el muy interesante y provocador título "La traducción no perecedera es posible", Carlos Cortea, escritor, profesor en la Universidad de Salamanca y traductor de Günter Grass, Stefan Zweig, entre otros autores alemanes, le pone el cascabel al gato cuando le preguntan lo siguiente. Su entrevistador, entre otros temas que aborda, le pregunta esto: los lectores latinoamericanos se quejan a veces de que las traducciones españolas contienen demasiados localismos y algunos editores españoles retocan las traducciones americanas. ¿Es usted partidario de usar un español neutro o de adaptarlo al lector? Y bueno, la pregunta cae como anillo al dedo para esta primera sesión. Entonces, bueno, para dar inicio entonces a esta primera charla, me voy a permitir citar su respuesta in extenso, porque me parece que a partir de lo que dice, de lo que contesta Carlos Cortea, se puede configurar el mapa, aunque sea evidentemente un mapa parcial, de la problemática que nos reúne este día. Entonces, bueno, dice Carlos Cortea, lo cito, dice: yo creo que se trata de un debate viciado, paradójicamente por un punto de vista localista. Cuando hablamos de lectores latinoamericanos, en realidad estamos hablando de los lectores de uno o dos países concretos. Nadie defiende la modalidad lingüística de Costa Rica, Bolivia o Perú, y la tienen. Yo me formé como lector leyendo a García Márquez, a Cortázar, a Fuentes, a Vargas Llosa. Nunca he sentido su español como ajeno y tampoco lo siento como ajeno a las traducciones. Cuando escribo, lo hago en mi modalidad lingüística, que es la única que tengo y la única que no es falsa. ¿Qué es el español neutro? Mi español ni siquiera es el mismo que el que se habla en otros lugares de la península ibérica. Otra cosa distinta es la política editorial, continúo, que es la que en realidad envenena el debate. Es intolerable retocar traducciones. Eso viola los derechos morales de los compañeros latinoamericanos y ofende a su profesionalidad. La integridad de la obra literaria debe ser respetada y además no causa ningún problema a ningún lector formador. Bueno, hasta ahí la cita de Cortea. Bueno, a ver, si leemos con cuidado y con atención su respuesta, podemos intuir que sin grandes aspavientos, de manera muy concreta, nos dice mucho en muy pocas palabras. Vamos a ver. El debate paradójicamente viciado por un punto de vista localista. Por supuesto, cuando se hace referencia al lector latinoamericano, no pensamos sino en los lectores de los países más visibles de la tradición literaria latinoamericana, como podrían ser México, Argentina, Colombia, algunos más.
y nadie defiende, o casi nadie, la modalidad lingüística de Costa Rica, Bolivia o Perú, como dice Ortega, a pesar de que cuentan con la suya propia. Eso es completamente cierto. Lo paradójico del asunto en estas latitudes latinoamericanas, y el debate lo establecemos desde México, desde Latinoamérica, reside en que, al final de cuentas, cuando de la defensa del localismo se trata, ante el embate de la vigorosa industria editorial española, la defensa no suele hacerse desde un punto de vista amplio y envolvente, sino a partir de una preselección natural de los españoles latinoamericanos más visibles y editorialmente predominantes, y que corresponde de los países, digamos, que todos conocemos. Por supuesto, esto no tiene mucho que ver con la riqueza ni la tradición literaria de países que no cuentan con una industria editorial fuerte o bien establecida. Sin embargo, para no alargar demasiado estas primeras consideraciones, podríamos decir que el asunto obedece a cierta lógica lingüística de la predominancia de unos dialectos sobre otros, por una parte, y a la imposibilidad física, por la otra, de producir traducciones para cada una de las variantes conocidas del español. Es decir, tampoco podríamos pensar en ese completo absurdo, es decir, no se podrían hacer traducciones de este tipo. Además, la lógica editorial, esto es lo que quería decir, hace improbable que el mismo proyecto de traducción se repita interminablemente en la misma lengua, pero con modalidades expresivas más o menos diferentes. Aquí hay una cuestión ciertamente digna de debatirse, es decir, hasta cuántas versiones diferentes podría ser razonable hacer para un mismo texto y en un mismo momento histórico. Es decir, que aquí sería algo muy importante, y esto lo dejo para el debate posterior. Bueno, como improbabilidad no es imposibilidad, me permito leer una parte del prólogo que escribí para una recopilación de 13 relatos franceses, cuyos autores son Annie Saumon, Jean-Noël Blanc y Marie Le Briand, en 2009, editados por Dédalus, una pequeña casa editorial argentina, a la cabeza de la que se encuentran 3 jóvenes traductores editores, y que tal vez por esta naturaleza híbrida de los 3, de traditores, no de traductores, sino de traductores editores, le han tomado cierto gusto a este tipo de proyectos, harto inusuales en el medio editorial de nuestros días. Bueno, entonces aquí me voy a permitir recitarme yo solito. Un proyecto de traducción puede generar muchas expectativas. Todo dependerá, por supuesto, de la riqueza del proyecto. Y el libro que el lector está a punto de leer es, me parece, no solo un proyecto de traducción particularmente rico, sino también sobradamente atractivo para muchos y desde muchos puntos de vista. Desde una perspectiva traductológica, para empezar por lo más importante, este proyecto de traducción es una propuesta polifónica. Como lo estuvo en el volumen anterior, porque hay un volumen anterior, que es este, publicado en esta misma colección, está presente aquí una diversidad de voces traductoras que se fueron armando como se arma un mosaico. La imagen no es ociosa. 12 traductores de diversas latitudes de Latinoamérica y España ejercieron a plenitud su derecho a traducir desde su especificidad lingüística, con lo cual este volumen se mueve vigorosamente a contracorriente del corporativismo editorial que trata de imponer a la literatura traducida con la vista puesta solo en las mayores ganancias posibles
y en un muy rentable español neutro. El mercado editorial transnacional le ha estado apostando desde que descubrió que la literatura también se podía globalizar a las grandes ventas mediante la imposición de una lengua franca, una especie de nueva koiné que desde su innegable rentabilidad adormece y aniquila el texto literario en lo que puede tener de rebelde y anómalo. Este libro entonces le apuesta exactamente a lo contrario. La literatura traducida, tanto como la no traducida, también tiene derecho a ser específica y regional. Esta es la idea a la cual se le ha apostado con esta edición bilingüe. Bueno, entonces convendría recordar que lo que dice en la entrevista nuestro colega español. Yo me formé como lector leyendo a García Márquez, a Cortázar, a Fuentes, a Vargas Llosa. Nunca he sentido su español como ajeno y tampoco lo siento como ajeno en las traducciones. Cuando escribo, lo hago en mi modalidad lingüística, que es la única que tengo y la única que no es falsa, que es el español neutro. Mi español ni siquiera es el mismo en el que se habla y el que se habla en otros lugares de la península ibérica. Aquí hay mucho material para la cuestión del debate, porque por alguna razón no logro discernir por completo todavía, y me parece que sería importante hablarlo en un momento más. Hay una especie de juicio en contra de los organismos en las traducciones, es decir, que la doxa predominante está planeando todo el tiempo sobre la literatura traducida parece implicar o parece exigir que la buena traducción debe carecer de localismos. No me estoy metiendo en la camisa de 11 varas del extremo del localismo, del extremo adaptativo, simplemente en un terreno bastante conocido por todos y que compartimos como traductores, en el sentido de, bueno, obviamente un lector, como mencionaba Lucrecia hace un rato, no es invisible, porque es algo que también nos compete en cuanto a la cuestión de nuestra identidad lingüística. Tiene derecho a expresarse como lo tienen los escritores, digamos, de textos originales, a expresarse en su variante. Entonces, parece una cuestión digna, digamos, de reflexión. Es decir, ¿por qué no se mide la vara? ¿Por qué no se mide la literatura traducida y la literatura de originales? Por decirla de algún modo, con la misma vara. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Es intolerable retocar traducciones. Claro, pero esto no resulta nada obvio para mucha gente, ni siquiera en el medio editorial o el ámbito cultural. La queja del español marcadamente localista como un defecto del que hay que deshacerse permanece viva. Sin embargo, y es aquí donde me gustaría enfocar el debate, me parece que nos encontramos frente a un falso dilema, aunque reconozco que no deja de ser algo relevante, bastante relevante para el ejercicio de la traducción literaria en Latinoamérica. ¿A qué español debemos traducir? Bueno, con todos los españoles que se hablan en el continente, que conviven, interactúan y se enriquecen mutuamente sin cesar, y que ya han establecido, por suerte, una definitiva relación de igualdad con el español peninsular, el sentido de respeto a esta diversidad lingüística acarrea consecuencias de primer orden para la traducción y para los traductores, pero sobre todo para la forma en que han de concebirse las políticas editoriales transnacionales que ahora nos rigen y que buscan acorralar nuestra muy vigorosa diversidad expresiva. Aquí entramos en otra de las aristas del problema, en la cuestión de la imposición de las variantes de prestigio sobre las que tienen menos prestigio. Yo asumo una postura no
vista, y creo que sí es importante que nos sintamos en igualdad de circunstancias con el español peninsular. Tenemos muchas muestras documentales de que la situación ha cambiado. Por ejemplo, la edición del Diccionario Panhispánico de Dudas es una excelente muestra de que las academias y los españoles latinoamericanos están hablando de tú a tú con el español peninsular, y es ya muy difícil seguir asumiendo desde esta postura un poco de poquitos de nosotros la idea de que nos quieren imponer un español. Claro que no estoy diciendo que esta intención no exista, pero me parece que hay movimiento en contra de esto y hay que aprovecharlo. Bueno, entonces, por más que lo intentemos, no hay forma de establecer cuál de todos los existentes en nuestro tiempo es el español que debe adoptarse como modelo. Mejor aún, no debemos siquiera intentar otorgarle supremacía a una forma del español, de manera que con ello se le permita pasar por encima de las demás. Sobre todo ahora, cuando vivimos en un mundo cada vez más globalizado en lo económico, pero marcado en lo cultural por el ineludible surgimiento del concepto de diversidad como valor agregado a las identidades nacionales. Si aceptamos como válida la idea de que toda la literatura escrita en español no hace sino enriquecer nuestra lengua, es decir, estamos en este entendido todos, y si justamente por nuestras diferencias nos damos gusto leyendo a Cortázar, a Vallejo, a Rufat, a Vázquez Montalbán, a Garmengoitia, a Vargas Llosa, cada quien complete la lista con quien prefiera. ¿Cómo podemos suponer que imponerle a la literatura traducida una lengua aplanada y desprovista de matices regionales es algo literariamente bello o deseable? Esa es la gran pregunta. Y hay que cotejarla con la idea que está predominante, que predomina por ahí, de que sí, lo deseable es eso, ¿no? Bueno, la adopción de un español neutro en la literatura que traducimos es más que nada, y esta es mi percepción, es mi punto de vista, obviamente una imposición editorial que es por completo ajena a nuestras preocupaciones de traductores. El mundo editorial transnacional está ávido de rentabilidad, y eso supone que una traducción sea vendible en todas partes, primero, y que los lectores la sientan lo menos ajena posible, aunque paradójicamente ese producto literario se aleje de manera radical de sus propios registros. ¿Sí? Aquí hay otra paradoja bien interesante. Bien visto es hacerle el caldo gordo al lector, que supone que una buena traducción es aquella que navega en las seguras aguas del español neutro, muy alejada de las tempestades de los localismos en los que se siente inseguro y con riesgo de naufragar. Y por eso el traductor que se opone a domesticar sus textos neutralizándolos nunca será, y esa es la realidad que estamos viviendo editorialmente, un traductor redituable. Pero bueno, eso seguramente es tema de otra sesión. Gracias. Bueno, ahora la cuestión es que esto más bien tiene que ser una provocación para ver qué cuestiones nos despierta en cuanto a comentarios o preguntas. Entonces, les pasamos. ¿Por qué es No, yo no sé, es Bonilla Artigas. Esta es parte de la presentación. Bonilla Artigas es una editorial. Son los que publicaron De Oficio Traductor, para los que no lo conozcan, que es un antecedente de toda esta iniciativa. Es una editorial mexicana
muy joven, pequeñita, pero con muchos años de hacer trabajo. Entonces están también impulsando la dinámica del círculo de traductores. Bueno, quizás es una pregunta que nos hacemos permanentemente y que a lo mejor siempre es difícil de responder. En mi caso particular, mi condición de traductora, nacida argentina, naturalizada mexicana, que traduce en México para los más diversos públicos como los. Siempre me lo cuestiono, pero también sé que hay una parte donde digo que más allá de nuestro propio dialecto de español, por llamarlo de alguna manera, creo que hay algo que tiene que ver con el registro del texto de origen. Y que a lo mejor hay muchas cosas que pueden tener doble sentido, por ejemplo, y que traduciéndolos en el español de México se entendería de otra manera, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Estoy pensando en caramel, en inglés o francés, que en México se traducía normalmente como cajeta y que en Argentina sería dulce de leche, y que cajeta en Argentina tiene una connotación erótica o sexual que se refiere a la vagina, y entonces digo, bueno, hay ciertas cosas que a lo mejor utilizar el español local nos meterían en algún brete. Sucede lo mismo con cachucha, bueno, son todas connotaciones que tienen que ver con el sexo femenino, pero que son las que se me aparecen inmediatamente y que digo, bueno, a la hora de tener que traducir, ¿cómo traduce uno algo tan simple como una gorra? Que si lo traduces como gorra o lo traduces como cachucha para que se entienda que es una gorra con visera, entonces a lo mejor es muy complejo pensar que se puede ser estrictamente localista. O sea, a mí me parece muy rico sentir que, bueno, pues yo estoy leyendo algo traducido aquí, no parezca traducido, sino escrito por alguien de aquí, que es lo que siempre tratamos no porque los traductores reescribamos un texto, sino porque en definitiva nos apropiamos del derecho de autor del autor, por decirlo de alguna manera. Entonces, me parece que hay como una decisión que como autores debemos tomar y que tiene que ver con el registro de la lengua de origen y con el registro al que queremos llevar la traducción. Para evitar, bueno, de todas maneras habría que hacer más allá del pánico de dudas, un múltiple diccionario hispanoamericano sobre todas las cosas que tienen las secciones diferentes, ¿no? Que hay intentos, que existen, pero y además con el otro, lo que tiene que ver con que la globalización nos ha llevado a una globalización editorial y que las empresas editoriales grandes, por llamarlas de alguna manera, son las que están organizadas en México o en España o en Colombia o en Argentina, que creo que son los 4 polos editoriales fuertes del mundo hispano, de algún modo, y que como distribuyen entre los, yo estoy completamente de acuerdo, cuando leemos a Rulfo, cuando leemos a Galeano, cuando leemos a cualquiera de los escritores de la hispana, no necesitamos un diccionario para saber lo que dicen. Pero lamentablemente la política, a veces sí, a veces sí. Pero qué bueno que necesitemos un diccionario en todo caso, porque si no también sería como decir, bueno, ¿para qué necesitamos diccionarios si existe Wikipedia o Google, ¿no? Creo que hay toda una cosa que lamentablemente el mundo editorial también nos constriñe a que ellos van a distribuir en todos lados y que entonces no quieren que la gente tenga que recurrir a un diccionario. Entonces, me parece que es una licencia que los traductores nos podemos dar cuando trabajamos con editoriales independientes
o bueno, de las chicas, y que efectivamente permitan los registros lingüísticos de cada autor. Sí, Mónica, mira, tienes razón. Yo no me metí mucho en los detalles propiamente tautológicos del problema porque los doy por sentados. Es decir, que en principio, bueno, estamos entre colegas, sabemos muy bien que si un texto de entrada, o el texto de salida, digamos, el texto de origen, está escrito en un registro que no plantea problemas, digamos, de coloquialismos, etcétera, pues el problema no existe en realidad. Es decir, que hay una equivalencia de lengua neutra a lengua neutra. Es decir, que el problema no se plantea ahí. Eso no lo mencioné porque lo daba por sentado. Es decir, que mientras más coloquial sea, o mientras más vernacular sea el texto, va a plantear más problemas. Lo de la cachucha y todo, bueno, es una cuestión léxica que se ha tratado anecdóticamente, por lo demás, en miles de congresos, en programas en todas partes, y es uno de los problemas que con más frecuencia salen a flote. Y pues ni modo, es decir, que si en un texto, por llamarlo original, aparece cachucha, pues ¿por qué no genera la misma molestia que si aparece en un texto traducido? Porque si ese es el término, no un término neutro que corresponda al del original, pues ese es el que se tiene que utilizar. Entonces, pero es por definición que otro término será neutro. Eso es lo que yo no sé si está en mi propuesta. Es decir, que yo no sé si elegir otro término ya es, o sea, no siempre se elige otro término neutro, pero quizás sí que es pertinente en el contexto de la traducción. Quizás siguiendo en la misma, o sea, no sé por qué la elección sería un regionalismo o un término neutro. Yo creo que se puede jugar con un poco en la ambigüedad de, o sea, no tiene que ser uno u otro, sino se puede integrar justamente en los registros de cada palabra, de varias palabras para ver cuál es la más pertinente. Yo, un poco en el sentido de Mónica, si no recuerdo su nombre, mi pregunta es, quise invertir, bueno, yo no soy traductor, yo hago cualquier si soy editor. Mi pregunta era, ¿cuándo es pertinente el español neutro entonces? ¿Hay algún momento donde es pertinente? Y la segunda es cuando me venía a la mente una frase de Michael Chabon en una novela que se llama Wonder Boys, y dice, writers always make choices. Me parece que no solo los escritores, también los traductores, también los editores. Y justamente lo que quería centrar aquí es la parte de la decisión. Quizá no es siempre elegir un término neutro sobre un regionalismo, sino elegir una palabra que quizá no va a cumplir con todo el registro, en todo el castellano, pero sí va a ser una palabra más apta para un contexto más amplio. Digo, que tendría mi comentario aquí porque sí anoté varias cosas que quisiera comentar. Bueno, no sé si alguien quiera participar en el debate, para no volverlo un debate solamente conmigo. Hola, buenas tardes, yo soy Anabel. Y bueno, lo primero que quisiera yo comentar es que a mí me parece que una pregunta que es muy difícil contestar es ¿qué es neutro? Tendríamos que partir por establecer qué queremos decir con neutro y si es verdad que podemos alcanzar una palabra que sea el equivalente de otro idioma y que sea 100% neutro. Porque todas las palabras tienen sus colores y tienen sus tonalidades y tienen sus registros distintos. Entonces, para empezar, creo que tendríamos que establecer qué queremos decir con neutro. Luego también, yo me imagino, venía pensando en eso en el metro cuando venía en camino, que para poder hacer una traducción neutra, a lo mejor tendríamos que tener un traductor representativo, y eso habría que ver si es posible, de cada país en donde se hable español para que cada traductor certifique si efectivamente se puede decir eso de esa manera y suena igual y no tiene ninguna connotación y ningún registro distinto. Creo que eso pues dista mucho de ser posible, porque creo totalmente que yo, por lo menos como hablante de español desde 1980 y tantos a la fecha,
pues he visto que el español ha cambiado mucho y yo creo que cada uno de nosotros tiene una manera de hablar muy subjetiva porque tiene que ver con el habla, no con la lengua. La lengua pues es ese conjunto de reglas que tenemos ahí ordenadas y el habla es como cada uno de nosotros hace uso de ese sistema ordenado. Entonces cada uno de nosotros habla de manera distinta y eso también se ve en el trabajo de un traductor. Yo pienso o creo que si en este momento repartimos un fragmento de un texto a cada uno de nosotros y nos pedimos por favor que sacamos diccionarios y demás, que lo que hagamos la traducción, nos vamos a dar cuenta de que cada uno de nosotros va a hacer una traducción distinta. Y eso va a pasar incluso si nos proponemos el ejercicio de hacer ese parrafito cada mes o cada año. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez abrir una traducción que han hecho tiempo antes y decir, pero ¿por qué escribí esto? ¿No? O decir, ay, qué bien lo escribí y ahora qué mal, ¿no? No sé, varía. Creo también que este debate tiene que ver mucho con la cuestión de la forma y el contenido, que es algo que se ha discutido en la teoría de la traducción desde siempre. El sensu per sensu, verbo per verbo, ¿no? ¿Qué se traduce? ¿La palabra o el sentido? ¿La idea o el sentido? Y creo que ahora ya en la teoría de la traducción más o menos contemporánea ya se ha dejado un poco ese debate de lado porque se ha llegado a la conclusión de que ambas cosas dan significado, tanto el sentido como la forma, el contenido y el contenedor, digamos, dan sentido, dan forma. También creo que, como dice Benjamin, la traducción es una de esas cosas en donde se ve el espíritu y el genio de cada una de las lenguas. Entonces, es solo ahí donde se ve, es como una materia intangible, a lo mejor es donde surge el color y el tono de la lengua. Entonces, para mí, tratar de estandarizar un texto, sobre todo un texto literario, me parece que suena como hacer una traducción plana. Sería como quitarle un poco el color y el sabor y la textura y la forma que tienen las palabras para cada uno de los hablantes en su idioma. Entonces, yo creo que lo mejor será que atentemos o que tratemos no de que haya un afán globalizador a nivel editorial, porque si no se volvería, no sé, a lo mejor una cuestión un tanto etnocentrista, decir es que este español es el que se hace bien y los otros no, sino que lo ideal sería que existieran muchas más casas editoriales en cada país y, como dice Benjamin de nuevo, que cada texto tenga su traductor y su traducción. Y bueno, también de ahí radica justo lo que Benjamin otra vez decía, de la imposibilidad de la traducción, porque la traducción es algo que cambia, porque el lenguaje cambia, porque los lectores cambian, porque nada es estático, ¿no? Entonces, para mí lo ideal sería pues que hubiera muchas más casas editoriales locales que trataran de que esa traducción tenga más vida, tenga color, tenga un sabor local, ¿por qué no? Y yo creo que como lector, no sé si hablo por todos los lectores, pero yo como lectora agradezco una traducción en donde se note un trabajo de traducción, donde si en otro idioma hay un juego de palabras, se note que el traductor intentó hacer algo con eso, en donde a lo mejor pues se sienta ese sabor de mi idioma, de mi lengua, y porque cada lector en cada país pues, habla solamente esa modalidad lingüística, ¿no? Yo no podría saber, no podría traducir en ecuatoriano o en peruano o en argentino, solamente podría traducir en el español de México de la etapa de vida que me tocó a mí. Entonces, creo todo lo que quería decir. Muchas gracias por los comentarios. Para ir redondeando un poquitín, porque como ven es un tema que puede irse para un montón de puntos. Claramente hay
se toca el punto del mercado. El asunto del español neutro, como decía Arturo, toca el punto del mercado porque el español neutro es un español rentable y esta exigencia de rentabilidad se le hace a cierto conjunto de editores y de traductores y no a otro. Entonces ahí toca lo que dice Paco, de finalmente es una continua toma de decisiones, o sea, en qué sentido tomamos las decisiones como traductores, en qué sentido se toman como editores, y qué tanto esta decisión de apostarle o no al español neutro está o no en los traductores, o tiene que ser una mancuerna más amplia con los editores o con un proyecto nacional, cultural o editorial, porque finalmente es dónde nos colocamos, porque para rescatar, como dice Rabel, una traducción que respete el colorido, que rescate el colorido y la diversidad de las lenguas, tenemos que estarle apostando a esa vertiente cultural y no a una vertiente cultural estandarizada, fácilmente vendible, que no perturbe al consumidor cultural, etc. Entonces, sí el debate está un poco en términos del mercado, ¿no? Para retomar un poquito estos puntos. Bueno, nada más antes de seguir, yo creo que un poco la respuesta te la diste tú misma, Mónica, y retomando un poco esta cuestión de dónde empieza, digamos, la viabilidad de un término neutro o no. En traducción, lo que nosotros sabemos y lo que nosotros manejamos es que en realidad nuestro punto de partida lector es el texto, y el registro en el que está escrito ese texto. Entonces, ¿hasta qué punto es deseable usar el español neutro, digamos, o un español neutro sin meternos en la camisa de 11 varas de definir qué es, porque es bastante complicado, es decir, existe, yo en lo personal creo que no, es decir, todos estamos marcados regionalmente y dialectalmente, tenemos una identidad lingüística, ¿no? Entonces, que no compartimos ni siquiera como individuos. Entonces, pero bueno, es decir, digamos, al microuniverso del hablante, eso es también distinto. Pero si el texto de partida tiene un registro que se puede reconocer como no coloquial, formal, etc., bueno, pues ahí está ya dado, el problema en realidad no existe tanto. En realidad el problema se plantea cuando el texto contiene términos que se pueden traducir de diferentes maneras, porque no es lo mismo decir niño, que es un término neutro y que se entiende en todo el mundo hispanohablante, que decir escuincle, que es un nahuatlismo, o que decir pibe, o que decir chaval, o etcétera. Es decir, que ahí correspondería ya más propiamente, y estoy siendo completamente reduccionista, porque el problema tiene también que ver con el fraseo, tiene que ver con la sintaxis, tiene que ver con las respuestas estéticas de todo el libro, etc. Entonces, no es puramente la cuestión de la elección léxica, porque verlo así también es un error, pero, en fin, concretamente, si el texto es coloquial, si el texto es, por decirlo así, propiamente o poco formal, pues entonces la traducción tendrá que ser igual. Y aquí quisiera retomar lo que decías. Yo creo que los traductores estamos en un problema aquí, precisamente porque creo que debemos tomar una posición frente a esta cuestión. Yo establezco claramente una diferencia entre lo que es el problema traductológico de traducir un texto escrito coloquialmente en lengua vernacular, y lo que es la política editorial. Y es aquí en donde se da el encontronazo. Es decir, que creo que tendríamos que establecer o ser capaces de establecer estrategias de negociación con nuestros editores y con las grandes casas editoriales, que ellas sí, por su lado, tienen muy claro a dónde quieren llegar. Ellas quieren vender y compran derechos, por ejemplo, las casas españolas compran derechos no solo para España, sino para toda América Latina. Y lo único que hacen es retocar el texto, es decir, lo localizan, lo que ahora se llama localización. Lo cual se puede hacer para un sitio web, pero para un texto literario, digamos que es
digamos, audaz, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, pero eso es lo que hacen, es decir, que pagan una traducción y luego pagan la localización de esa traducción. Entonces, ahí hay un problema grave, con el que tenemos que vernosla todo el tiempo. Entonces, creo que sí, en un momento de otro, nosotros como los responsables de escribir el texto en español, tendríamos que tener una posición clara con respecto a lo que nos está pidiendo el editor. Sí, sí. A ver, ustedes creo que saben bien de todo esto, de las políticas editoriales. Tendría yo esta pregunta, esta duda, no sucede, sino todo el tiempo, buena parte del tiempo, no sucede que en realidad, digamos, los textos que finalmente se van a vender mucho no son desde la versión original justamente textos netos, bestsellers, que escritos en Alemania, en Inglaterra o en México ya quieren venderse en los otros 200 países del mundo, ¿no? Y que los textos que son o vernáculos, o yo preferiría, o añadiría en todo caso, la idea de los textos que tienen calidad literaria, los textos que son de autor, los textos que son la voz de alguien en particular, desde su versión original y en su país original, no son bestsellers, sino son libros que van a tener un tiraje de 1500 ejemplares. Y esos verdaderos autores, aunque desde luego hay algunos importantes que pueden trascender sus fronteras, pero esos textos de calidad, cuando en efecto trascienden fronteras, se merecen y generalmente obtienen traductores de calidad, que entonces pueden poner en el otro lenguaje, con todo respeto y con dificultad, pero con un logro importante, pues lo que está, la riqueza del idioma original, lo pueden volver a poner en otro idioma, que a lo mejor no es un bestseller de ese tamaño millonario, pero que, en fin, a lo mejor se ubica en medio, entre los que tienen 1500 ejemplares y los que tienen 1,5 millones, ¿verdad? Es decir, mi punto es, los textos de origen que van a ser bestsellers suelen ser ya neutros desde origen, y entonces se traducen neutros. Los textos de calidad, los textos de autor, tienen una perspectiva mucho más corta de ventas, y de vez en cuando, afortunadamente, algunos autores saltan estas barreras y se merecen grandes traductores. Yo nada más era, reforzando un poco lo que tú planteabas al inicio de la charla, me parece que en esta toma de decisiones que los productores tenemos que hacer permanentemente, y para poder separarnos de la política editorial, de las editoriales, creo que inevitablemente nos lleva otra vez a la cuestión de la necesidad de agremiación. Y de poder defender nuestros derechos como traductores y nuestra honestidad como traductores, solo así, porque lamentablemente en un mundo en el que no es tan sencillo que nos entreguen una obra para traducir y que hay que estar peleando precio, plazos, etcétera, 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 pues a veces es muy difícil poder decir, pues yo hasta aquí llego, perdón, pero búscate otro, ¿no? Pues me parece que esta cosa de poder plantearnos un decálogo, no sé, de normas de conducta como traductores, pues también es imprescindible. Más allá de que probablemente estas discusiones
sean bizantinas, porque nunca lleguemos ni a definir lo que es un español neutro, ni a poder decidir cuál es nuestra posición individual frente a cada una de las cosas. Pero creo que esta cosa de la organización es muy importante, por lo menos para poder empezar a plantearnos límites a nosotros mismos y frente a las políticas editoriales de las editoriales, no de la redundancia. Lo que usted comentaba recién, me parece que hay una imposibilidad de poder definir que si las grandes editoriales solo traducen bestsellers, pues yo, y que no es buena literatura, yo no sé hasta dónde me animo a generalizar hasta ahí, digamos, porque digo, bueno, creo que hay muchos de los grandes literatos del mundo que han sido editados por las grandes editoriales. Como grandes productores. Exactamente, o no tanto, a veces. Pero me parece que hay como la necesidad de que en realidad, bueno, hay una política editorial de las grandes editoriales que distribuyen en todos lados, y probablemente hay una política más allá de si el autor es un bestseller o no, y hay una política editorial de las editoriales chicas que además se acercan, o de las editoriales independientes, por llamarlas más propiamente, no sé, su tamaño, pero a las que se acercan esos escritores noveles, que a lo mejor noveles no de premios, sino de novedosos, originales, nuevos, etc., que tienen la posibilidad de ser difundidos solo a través de las editoriales independientes, y que a lo mejor a través de ellas pueden lograr ser famosos, pero que en una primera instancia no les importa el tiraje, sino que su obra se difunda, ni la rentabilidad de su obra, ¿no? Pero nosotros estamos en el medio, y tenemos que comer también En un mundo de caramelo muy ideal, tal vez sí suceda lo que usted dice, pero en realidad no. Es decir, los libros de autoayuda o los libros para receta de cocina, que aparentemente pueden ser muy sencillos y que tendrían que serlo a la hora de traducirlos, pues créanme que no lo es. Y por otro lado, no existe, digamos, ese salto automático en donde el libro original sea un bestseller y haya traductores bestseller. Yo traduje un libro y fue bestseller en traducción y no lo era en el original. Entonces, si jugamos con esos esquemas aparentemente sencillos, pues todo es posible. Pero en el mundo de la traducción creo que no es así. Buenas tardes. Bueno, mi opinión es una opinión desde un punto de vista de un estudiante de traducción. No soy profesional de la traducción, no conozco las políticas editoriales, pero bueno, lo que yo voy a plantear es una pregunta, una duda y al mismo tiempo una propuesta. Para mí, creo que el problema de que si se ofrece un español neutro o la cuestión de las políticas editoriales también debería de ir de la mano como una transformación en los lectores del imaginario de lo que es la traducción y de lo que es un traductor. Reivindicar el papel de los traductores y de la traducción, porque la traducción, bueno, toda la gente piensa que es pues el texto con otras palabras, pero es el original, ¿no? O sea, me están vendiendo la obra, pero vestida de español. Entonces, no, yo creo que hay que hacer que los lectores entiendan que eso no es una traducción y que un traductor, también como un escritor, tiene su talento, ¿no? Y que obviamente esa traducción que se está dando es una lectura hecha por una persona, es una construcción hecha por un lector, que en este caso es el traductor, y que él tiene todo el derecho de hacer una traducción utilizando su propia variante, ¿no? Y su propia concepción de lo que es una traducción. Obviamente esto a lo mejor pues no es apoyado por una editorial, ¿no? Pero a mí me parece que sería bueno comenzar con cambiar en los lectores, que son los que demandan el producto, ¿no? Los libros, esta concepción de lo que es la traducción y reivindicar el derecho, bueno, el papel de traductor en los lectores, ¿no? En los lectores comunes. Y esto sería empezar a revolucionar esto en las escuelas, ¿no? No nada más en el ámbito académico de los traductores, sino pues
bueno, en las escuelas, en la educación en general, ¿no? O sea, dar una idea de lo que es una traducción realmente, porque creo que hay un desconocimiento de lo que es, ¿no? Y desde ahí, pues, no sé, tratar de cambiar un poquito las políticas, ¿no? Porque si los lectores son los que van a demandar el producto, pues creo que ellos deberían de estar también informados de lo que es la traducción, ¿no? De lo que ellos van a consumir. Eso sería todo. Bueno, yo nada más quería... Es que era porque tenía que ver con la pregunta que se hizo. Yo lo que creo es que cuando pensamos en lo que hacemos todos los días como traductores, nunca estamos pensando si el texto es un bestseller o si, como no importa, pues no lo hago tan bien, como nomás lo van a leer 3, entonces no lo hago tan bien, y si es la palabra, y si son el discurso del presidente, entonces sí hay que hacerlo muy bien. Yo creo que ahí tiene que ver, uno como traductor no está pensando en qué alcances va a tener ese texto, sino en ser, como tú decías, en la honestidad, ¿no? En hacer el trabajo lo mejor posible en ese momento. Como yo les decía, a lo mejor una semana después dice uno, pero ¿cómo se me ocurrió? Pero siempre uno está tratando de hacer lo mejor en ese momento, sin pensar cuántos o qué alcances, cuántos lectores va a tener el texto. Contesto primero esto. Creo que si entendí bien a lo que se refería Otto es al registro, más bien de la obra que se va a traducir. No sé, el traductor está pensando que va a ser un bestseller porque si fue original un bestseller, sino lo que demanda una traducción en función del registro y la calidad con la que está escrito el original, ¿no? Pero bueno, a lo que yo iba, bueno, yo soy Claudia, yo traduzco en alemán y yo les quería platicar un caso concreto de mi experiencia. Yo traduzco mucho teatro. Para el Instituto Goethe tiene una biblioteca en línea de dramaturgia contemporánea y es una cosa que se debería emular en todos los idiomas. Cada instituto del mundo tiene derecho a traducir hasta 3 obras al año en el idioma local. Por obvias razones geográficas, el idioma que más se traduce es el español. Hay institutos en México, en Argentina, en Colombia, en qué sé yo cuántos países latinoamericanos, y se traduce una cantidad bárbara de obras al español. Esto tuvo como consecuencia, efectivamente, a qué español vamos a traducir, porque estas obras se montan, se suben a una página web a la que tienen acceso, en teoría, por todos los directores hispanoparlantes del mundo, que pueden entonces bajar esas obras, comprar los derechos y hacer el montaje en su propio país. Entonces la idea era, en un principio, bueno, traducción en español, que se puede entender tanto en Argentina como en Chile como en México, porque si lo traduzco al mexicano y lo lee un lector chileno, entonces no saben qué va a montar porque no entendió lo que escribió el traductor mexicano, lo cual es una falacia como se estaba hablando aquí. Pero la solución concreta a la que llegamos fue a través de un taller de traducción que se hizo especialmente dentro de un festival de teatro anual que se hace en Alemania, en Mülheim. Cada año en ese festival de teatro se hace un taller de traducción teatral del idioma original, que es el alemán, a 12 idiomas meta diferentes. Lo original de ese año fue que además de este taller internacional, se hizo un taller específicamente para traducir al español, porque éramos tantos los traductores al español regional, con los mismos problemas que el director de la biblioteca de teatro alemán al español decidió dar la oportunidad de reunir a 12 colegas latinoamericanos. Y bueno, cada quien presentó ahí sus variantes, hablamos de los problemas que compartíamos, etc. Y llegamos a una solución que quizá es un tanto salomónica, un tanto utópica, pero que parecía tener su funcionalidad. A la fecha no creo que realmente se hayan ceñido muchos compañeros a esta solución, pero la propuesta fue, en vez de estar batallando, traducir un texto teatral que casi forzosamente es coloquial, porque es habla oral lo que se está usando en el teatro, no estamos hablando de un registro
culterano, ni neutro, ni mucho menos. Y en muchos casos, y este es un problema adicional, los textos en alemán tenían registros dialectales, no solo regionales, sino dialectales del bávaro, del suabo, del kölsch, de Polonia, qué sé yo. Bueno, ¿cómo traduce uno eso al chileno, al argentino, etcétera? Si en español no hay dialectos como tales. Pero independientemente de eso, la solución a la que llegamos fue que cada traductor, independientemente del país del que proviniera, lo tradujera a su español propio, en el registro coloquial, regional, dialectal, etcétera, que considerara más adecuado, y que si eran términos tan específicamente regionales que se considerara que no lo iba a entender un hispanoparlante procedente de otro país latinoamericano o incluso de España, lo que se podría hacer era hacer un glosario al final de la obra. Esto resulta difícil de aplicar a un libro que se va a publicar en la editorial. Es mucho más fácil hacerlo en una obra de teatro, pero a lo mejor ofrece una cierta guía, una cierta lucecita de cómo podríamos funcionar sin tener que meternos en el glossario del español neutro, que además yo creo que es una falacia, porque como lo dijo bien el traductor que citaste al principio, que ahorita en el lapso se me olvidó su nombre, cada quien tiene su forma individual de hablar y es la única original y auténtica. Como dijo también Anabel, si yo quiero traducir al ecuatoriano no va a ser una cosa espantosa, porque no se habla ecuatoriano. Entonces todos traducimos a nuestro registro personal más allá del registro lingüístico y regional. Y quizá como una especie de concesión o de encontrarnos en la mitad, pensar en cómo explicarle, si poner en un glosario o en notas a pie de página o qué sé yo, una explicación en cuanto a los términos que son tan absolutamente regionales, locales, que sean ininteligibles fuera de la región lingüística en la que se hizo la traducción. Entonces les hago un pequeño comentario. Con lo que van diciendo, surge otra vez la pregunta de en qué nivel tomamos las decisiones. Si finalmente estamos hablando de una toma continua de decisiones en la traducción, ¿en qué nivel, digamos, en acuerdo con quién tomamos las decisiones? Entonces, ¿cómo es tu nombre que comentaba sobre esto de la formación de los lectores? Alicia, lo que comentaba Alicia, claro que suena maravilloso, es que tenemos que informar a los traductores, ¿no? Decirles, aquí estamos, este es mi proyecto de traducción, lo hice de esta manera tal. Me parece que las editoriales transnacionales nos ganaron en la formación de traductores, de lectores, porque en realidad la apuesta, digamos, del quien le al mercado, pues es formar consumidores de todo, consumidores de otras cosas culturales y de textos y de libros, y esos consumidores que consuman lo más rápido y sin problema posible, y que rápido devoren un libro y rápido devoren otro y no se detengan ni en el traductor ni en nada, sino que rápido vayan a buscar otro. Entonces, eso sí es una cuestión de mercado y de en qué nivel estamos tomando las decisiones. Entonces, consideraciones como esta de pensar qué implica el español neutro y no, por ejemplo, si decidimos apegarnos o no al español neutro, tiene que ver con si le vamos a apostar a un mercado o a otro, ¿no? A un mercado transnacional, estandarizado, de gran afluencia de millones y millones de dólares, etc. O si le vamos a apostar a construir este otro mercado, digamos, alternativo, que además, como decía el colega que citaste, o sea, así crecimos todos, leyendo traducciones de todas partes, ¿no? No es que no se pueda, y en eso consiste la variación y la riqueza. La cosa es si eso se traduce en consumo, y en qué tipo de consumo, ¿no? Porque es como que, entonces por eso digo, ¿en qué nivel estamos decidiendo, ¿no? En el ejemplo de Claudia, está muy claro en qué nivel se está llegando a un acuerdo, ¿no? Está claro cuál es la comunidad, llegan a un acuerdo completo y lo resuelven de esta manera, y ahí tienen chance de negociar. En los otros casos, ¿en qué nivel estamos decidiendo? Sí, ahí me gustaría comentar
todo lo que estás diciendo, lo que decías, sí, efectivamente crecemos todos con estas traducciones, efectivamente, pero lo que me parece realmente, porque esto es una obviedad, pues, pero lo que me parece realmente relevante de esta cuestión es que necesitaríamos indagar un poco más en dónde surge este reclamo, muchas veces desproporcionado, injusto con respecto a una traducción que tiene marcas propiamente locales. Si una traducción hecha en México puede ser fácilmente detectable por estas marcas, igual que si está hecha en Argentina o si estuviera hecha en Cuba o en España, etc. Entonces, porque hay una cuestión bien interesante, que es donde yo he tratado de enfocar un poco mi punto de atención, y es que hay un prejuicio con respecto a estas traducciones. Es decir, que en el medio editorial, en el medio cultural, suele considerarse que una traducción que tiene marcas de esta naturaleza, no importa si son muchas o son poquitas, parece ser que va en demérito del trabajo del traductor. Y es aquí en donde me parece que el fenómeno es realmente interesante, porque este prejuicio debe seguramente tener un origen, digamos, y corresponde además a una construcción cultural de cómo se concibe y cómo se percibe la traducción en una tradición literaria, pues. Porque es evidente que esto no corresponde a lo que ocurre con la literatura de originales. Es decir, no hay para nada esto, es decir, a nadie se le ocurriría pedirle a Rulfo que lo pusieran en argentino para que los argentinos no se sintieran incómodos, etc. Y ahí habría una especie de, ¿no? O sea, y Cantinflas es Cantinflas aquí y en China, y precisamente es querido y es admirado y es, etcétera, por su manera de manejar la lengua. Imagínense, ha habido experimentos al respecto, es decir, traducir o doblar películas de Cantinflas a diferentes registros en diferentes idiomas, ¿no? Entonces, pues sí, es interesante, esto es interesante, pero bueno, entonces, planteado así, ¿dónde surge este prejuicio? ¿De dónde viene la queja? ¿Y cómo nos vamos nosotros a posicionar frente a esto con el editor? ¿No? Para eso por un lado. Luego por el otro, un poco lo que usted preguntaba. Yo no estoy tan seguro, porque decía una pregunta, ¿no? Entonces, yo no estoy tan seguro de que un texto que se considere un bestseller esté de antemano o se piense de antemano escrito en un español neutro, y que las grandes obras de la literatura entonces tengan registros vernáculos y que no aspiren a venderse o literarios, ¿sí? Pero bueno, es que es un poco como, no sé, ¿no? Porque si no, quiero evitar que los oyes que no es Cantinflas, ¿no? Quiero decir, no es una cosa demasiado de la riqueza del lenguaje puede ser coloquial, muy de cómo hablamos en la Narvarte, por decir un extremo, o cómo habla un autor de cualquier parte, cómo escribe, cómo se expresa un autor de cualquier parte, como un autor que tiene una identidad literaria propia. Bueno, mira, bueno que mencionas a Dostoyevsky, que bueno que dijiste que no es Cantinflas, porque temo decirte que sí es Cantinflas. Es decir, que hay un gran actualmente todo un debate sobre las nuevas traducciones de Dostoyevsky que no corresponden para nada con las que se hicieron hace mucho tiempo y que habían dado a los lectores franceses toda una idea falsa de quién era Dostoyevsky y de qué registros utilizaban. Entonces, dentro de esta gran tradición francesa de las bellas infieles, los franceses habían leído a Dostoyevsky que en realidad no corresponde a lo que él escribió y cómo lo escribió, los registros con los que los escribió en ruso, ¿no?
Entonces, va por ahí, va por ahí. No, nada más una cosita, que en la literatura, una vez en la traducción, sí se está tendiendo a simplificar los textos. Yo he empezado a ver que se están vendiendo versiones de obras literarias, no sé, como un Gargantú a obras de la Edad Media, a un español moderno o a un francés moderno. Sí se está haciendo, no nada más con la traducción, también está pasando con la literatura. Entonces las editoriales están apostando a crear lectores realmente que no hagan ningún trabajo intelectual, ¿no? A los que les resuelvan todo. Entonces eso sí está pasando y está pasando también con la literatura. Tú mencionaste lo de Cantinflas y yo pensaba, cuando tú hablaste en el cuestionario o encuesta que nos mandaron del Círculo de Traductores sobre el doblaje. Y bueno, sobre el subtitulado, más que sobre el doblaje, porque en el doblaje el registro es muy notorio, se le habla. Pero en el caso del subtitulado, por ejemplo, muchas veces uno puede decir, pues está pésimamente traducido esta película, ¿no? Y decir, bueno, ¿dónde la tradujeron para que esté tan mal traducida? Pero no solamente, bueno, a lo mejor es una discusión que va mucho más allá del tema de estrictamente la variante lingüística del español. Pero lo que a mí mientras llenaba la encuesta pensaba, bueno, pero en realidad hay muchas cosas que a la encuesta se me escapan, y es que muchas veces uno no sabe cómo puedes evaluar el subtitulado o el doblaje en una traducción, porque no sabes cómo trabajó el traductor, ni de dónde viene, ni qué recursos tuvo, etcétera, etcétera. Pero que a veces un mal subtitulado puede dañar completamente una excelente película que en definitiva, igual que la literatura, es parte del arte. Entonces dice uno, bueno, ¿hasta dónde podemos como traductores darnos el lujo de alterar por una cuestión de economía, ya sea para tener versiones modernas y reducidas en idioma Twitter? Que por suerte yo en mi caso no voy a tratar nunca, pero hasta dónde no estamos terriblemente constreñidos, por llamarlo de alguna manera, a un mundo que evoluciona más allá de nosotros, más allá de nuestra posición, hacer un buen trabajo, que evoluciona, es decir, hacia adelante. No estoy juzgando si eso es bueno o es malo, ¿no? Pero cuando uno tiene la suerte de traducir a alguien vivo, con el que puede platicar, a lo mejor, pues es una maravilla, porque uno puede llegar a un acuerdo sobre qué quiso decir el otro, y en ese sentido tratar de transmitir sentido, significado, etc. Pero cuando te toca conocer a alguien que no conociste, que poco conocido, por otra parte, pues, ¿cómo batalla uno para decir, bueno, efectivamente, qué quiso decir, ¿no? A mí me pasó hace un par de años, en 2008, tradujo un texto de Jean Monnier sobre el movimiento estudiantil en México, escrito en francés, y en una parte del texto, pues había una frase completamente incomprensible, ¿no? Para mí. Entonces, bueno, ¿qué hago? Nada, hablé con la Miguel y me resolvió que era lo que tenía que decir. Es que lo escribí hace 40 años. Sí, pero yo no entiendo qué quiso decir. Entonces lo releyó él y colaboró conmigo, digamos, en que mi traducción fuera fiel, entre comillas, a lo que él había querido decir, ¿no? No siempre tenemos esa posibilidad. Y otra vez, volviendo al tema de las películas, a veces el subtitulado deja tanto que desear de una muy buena obra de arte que uno dice, bueno, ¿en qué? Ya, o sea, más allá de si se reconoce o no, muchas veces sí se reconoce cuál es la variable lingüística, la variante lingüística, pero uno dice, bueno, ¿por qué? Y otra vez nos
sometemos a quién contrata. O sea, a veces no importa si es una editorial grande o chica, pero muchas veces nos movemos por, pues yo conozco a fulanito que lo puede hacer, no, sin hablar de los autores famosos, ¿no? Pero los que de alguna manera recién vamos empezando, porque 20 o 30 años de trabajo en eso no es nada, entonces, pero es muy difícil. Ya. Aprovechando que Paco pidió la palabra, regresando a lo que preguntabas o mencionabas hace rato, en cuanto a hasta dónde sí o hasta dónde no. Mira, yo creo que el autor sí tiene que, también por otra parte, tener cierta docilidad. Es decir, no debemos empecinarnos en llevar nuestro militantismo a grados tan exacerbados como que asesinemos al editor que no acepta una propuesta léxica, por ejemplo, que nos parece acertadísima, porque finalmente a la obra no le va a pasar nada si lo escuchamos y si calibramos un poco porque no lo está diciendo, etc. Es decir, que tampoco hay que ser alejados, como lo hemos sido durante mucho tiempo, pero también, es decir, no tanto que queme al santo ni tanto que lo incomode. Es decir, que por ejemplo, en México decimos banqueta para las aceras, es una palabra que entendemos muy bien los mexicanos, pero bueno, en un momento dado, si estamos describiendo a alguien que va caminando por la banqueta, nos piden que pongamos acera, y no es no es dañino ni expresivamente, ni literariamente, ni metafóricamente para el texto, porque digamos poner acera, que es una petición bastante razonable, podríamos acceder, digamos, en un momento dado, porque también además el traductor me parece que tiene que aprender a negociar ese tipo de cuestiones. El editor además siempre va a tratar de cumplir una función, nos guste o no, el editor está ahí un poco cumpliendo esa función, que muchas veces es una función abusiva, eso también hay que saberlo, y pretenden en muchos casos como domesticar al traductor, que es un ente muchas veces rebelde y que está muy enamorado de su texto y que entonces defiende sus decisiones, toda su historial de toma de decisiones con respecto a un libro, a capa y espada, ¿no? Pero entonces, bueno, creo que hay que ser también razonables. Sin embargo, yo siempre lo he dicho, tenemos que echar por delante nuestra actitud militante y tratar de explicarle, y debemos aprender a explicarle por qué tomamos tal decisión, de manera que sepa que hay una razón, que no es solamente un camino. Para mí es como adiccionador escucharlo en varios sentidos, pero algo que me prendió en particular fue ahorita que mencionaba lo de las traducciones como al español contemporáneo, justo porque estoy trabajando en de un texto que se llama Confusión de Confusiones, que es un texto del siglo XVIII, no puedes publicar eso tal cual, porque literalmente resulta elegible, es una reflexión, es la primera reflexión en castellano sobre lo que se conoce hoy como mercado. Y es un texto que oscila entre lo dramatúrgico, lo filosófico y lo filológico. Se llama Confusión de Confusiones, diálogo entre un mercader ilustrado, un filósofo frustrado y un ciudadano. Pero escriben en Holanda a principios del siglo XVIII en castellano. Es un libro que tiene demasiada pertinencia para las crisis contemporáneas, para entender lo que pasa. Entonces creo que hay más que decir. O sea, yo soy defensor de esas versiones contemporáneas del Quijote, de otros libros, no tan por el lector que tienes en mente como editor. Es decir, si eso sirve para que... O sea, yo pienso, hago un paréntesis, en enero estábamos en un debate sobre proyectos editoriales, en el instituto, con mucha gente, y mi conclusión es, uno tiene tanta historia personal con un libro, que en realidad es difícil no tocar el testimonio personal hablando de esto. Y traigo esta operación porque justamente creo que depende de
del lector que tengas en mente para este tipo de traducciones. Es decir, yo pienso en mi propia formación de leer Don Quijote en una edición muy infantil, a mis 12 años, pero que te lleva a leer Don Quijote original. Es decir, la pregunta por qué lector tenemos en mente, y eso pasa por el editor en la negociación, incluso con el traductor, que quizá el lector que ambos tienen en mente no es exactamente el mismo. Quizá ahí es donde viene la confrontación. Y yo pensaba, bueno, allende de acentuar la confrontación, ¿cuál es el panorama que puede plantearnos esto? Mi primer pensamiento es que yo diría que una editorial hoy por hoy tiene una labor que es darle un contexto a un libro, y dos, crear una comunidad en torno a un libro. Y un ejemplo en particular, un amigo inglés me decía, leí Los Detectives Salvajes de Bolaño en inglés, y me pareció un libro aburridísimo, larguísimo, no tiene sentido, ahí de saber que insultar en paz está ahí. Este libro que además está plagado de notas al pie, y yo comparto eso a mí, que me pongan un rosario, notas al pie, yo por eso el método de citar de Chicago, porque eso que te pongan en paréntesis el nombre del autor, los puntos, en medio cuando estás clavado en un texto, yo lo siento como un bache, pero vamos, es mi formación como lector. Pero por otro lado, Scott Espósito, un bloguero gringo muy famoso, crea una comunidad para leer Los Detectives Salvajes. Entonces, ¿qué hace? Convoca a un mexicano, convoca a alguien que conoce cualquier carrerista, convoca al traductor y crea una comunidad a partir de la que se lee un libro. Entonces pone, tantas semanas vamos a leer tus capítulos. Entonces yo creo que esa es una labor pendiente para las editoriales, que es crear un contexto para la lectura del libro, donde esté involucrado el traductor, donde esté involucrado el autor, si está vivo, especialistas en las obras, para leer en conjunto. Hubo un experimento también muy bonito del Instituto para el Futuro del Libro en Nueva York, donde se leyó The Golden Notebook y 5 lectores podían hacer sus comentarios al margen. Es decir, este párrafo yo no entiendo por qué el autor aborda eso, y abajo están los comentarios del público. Es decir, yo creo que estamos en un momento donde todas estas tecnologías nuevas nos permiten que justamente toda la trama detrás de un libro, es decir, el editor, el traductor, incluso el que contrata los derechos y quien lo lee, se hagan visibles. Y creo que es algo que no era posible tiempo atrás, o era solo poco posible en una ola universitaria. Yo creo que ahí es algo donde yo apostaría un poco a esta visibilización de todo el proceso editorial y que además da un bonus solo al material escrito. Y mi otro pensamiento al principio era, están los libros electrónicos ahora, y pensar si no sería posible para un lector, es decir, trasladar el costo de un libro, o sea, la impresión desaparece, publicas en Kindle, en otros formatos, y el lector espera también que el libro baje de precio, obviamente. Me preguntaba si es posible trasladar una parte de ese precio a contratar 3 traducciones. Entonces, al momento de comprar un libro, tienes 3 traductores en distintos países. O sea, son hipótesis que aviento al aire pensando en cómo cada uno de nosotros deseamos que nuestra parte de la trama en el proceso editorial sea más visible. Interesante. Habría que ahondar un poco en esta idea, claro.